Pues muy buenos días y bienvenidos otra vez al Pabellón España, el escenario que tenemos aquí montado, dedicado, por supuesto, al sector tecnológico, especialmente de nuestro país. Hoy seguimos teniendo, aunque sea el día más corto, seguimos teniendo muchas presentaciones, así que, por favor, quedaros por aquí porque va a haber cosas muy interesantes. Vamos a empezar con la primera mesa redonda del día sobre ciberseguridad. Nuevos enfoques para un mundo cada vez más en la nube. Tenemos con nosotros, hemos invitado a 4 ponentes de las empresas que están aquí, más una invitada de una empresa que no está dentro del pabellón. Voy a empezar a introducirles. En primer lugar, Xavier González del Águila, CTO y cofundador de Open Cloud Factory. Bienvenido, Xavier. Gracias. Mariano de Mora, CEO y founder de Rubricae. Bienvenido. Buenos días. Entre ellos dos tenemos a Ángela, que les he puesto en diferentes situaciones, pero tenemos a Ángela Martigena Dimonte, consultant de Y Security Global. Bienvenida, Ángela. Tenemos a Raquel Alcolea Cano, Telefónica Global Account Director de Fortinet, que es la empresa invitada. Bienvenida y muchísimas gracias por acercarte al pabellón. Y por último a Rafael Campillo, CMO de Mobile Solutions. Bueno, antes de lanzaros ninguna pregunta, quería que os introdujeseis cada uno, que hablaseis un poco sobre vuestras empresas, sobre el trabajo que hacéis. También es una oportunidad para que vosotros habléis sobre vuestros propios casos, pero bueno, también podemos hacerlo según nos vaya lanzando preguntas. Si te parece, Xavier, empezamos contigo. Gracias. Bueno, mi nombre, como bien has dicho, Xavier González, CTO y cofundador de Open Cloud Factory. Nosotros somos una empresa que nacimos en el 2011 con un objetivo, que es la de securizar redes corporativas. Desde entonces hasta ahora, pues bueno, todo se ha ido moviendo mucho, sobre todo se ha ido hacia la nube. Nosotros colocamos el dispositivo en el centro de la ciberseguridad, es decir, visualizamos qué tiene una red corporativa, bien sea dentro de la red o bien sea en nube. A partir de ahí securizamos esos dispositivos, ese acceso a la red, y evidentemente desde la pandemia para acá también tenemos línea de producto para todo lo que es acceso remoto seguro, porque ya sabéis que el teletrabajo es algo fundamental. Entonces, ese es nuestro granito de arena, poder hacer tecnología, en este caso desde España, con la dificultad que eso trae en perfiles, financiaciones y demás, pero la verdad es que contentos y compitiendo en el mercado global, que de eso se trata. Muchas gracias. A ver, Ángela. Bueno, buenos días. Yo soy Ángela Martigena, formo parte del equipo de detección y respuesta, soy uno de los seniors analistas. Básicamente, Y Security tiene como 2 líneas de negocio, uno lo que es la identidad digital y todo lo que son las credenciales descentralizadas, y luego la parte de servicios de ciberseguridad, que es donde yo más participo. Lo que hacemos principalmente es ir a nuestros clientes, analizar qué es la madurez de seguridad que tienen y proponemos diferentes opciones o lo que sea que se adapte a lo que ellos necesiten, y hacemos pues ese acompañamiento para lograr la necesidad, o cubrir lo que sea que necesiten. Genial. Mariano. Buenos días a todos, muchas gracias. Yo soy Mariano de Mora, soy fundador y consejero delegado de Rubricae. Nosotros adicionalmente tenemos una empresa que se llama Bword, que es una empresa que está homologada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para poder emitir identidades digitales con la misma validez que los de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Acabamos de pasar un proceso de homologación por parte del CCN, el Centro Criptográfico Nacional, perteneciente al CNI, pues para eso, para intentar emitir identidades digitales. Nuestro rol dentro del mundo de la ciberseguridad está por 2 lados. Primero, la identidad digital, tanto de persona física como de representante de persona jurídica, y la segunda son las comunicaciones no solamente certificadas, sino comunicaciones cualificadas certificadas, donde tanto el emisor como el receptor están plenamente identificados. Tiene muchísimos casos de uso, no solamente para notificaciones tipo como si fuese un SMS certificado o un burofax, pero también tienen aplicaciones desde el punto de vista de autentificación y de identificación tanto de personas como de representantes de personas jurídicas. Muchas gracias. Raquel.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Venimos del Hall 5. Yo soy Raquel Alcolea, soy la responsable global de la cuenta de Telefónica en Fortinet. Fortinet es un líder de tecnología de ciberseguridad. Somos una empresa americana, pero una empresa americana con presencia global, muy distribuida en todos los continentes. Seremos como 12.000 personas, casi 13.000 ya, con un crecimiento brutal. Aquí en España casi 200. Y nuestra misión es ayudar a las empresas y a que este mundo sea más seguro, ¿no? Producimos tanto soluciones físicas de protección en redes, que comentaba antes uno de los compañeros, que ellos protegen ese acceso a las redes, como todos los vectores de ataques y soluciones hacia la nube, ¿no? Y en nuestro ADN está potenciar la innovación y sobre todo potenciar el ecosistema. O sea, trabajamos para clientes finales, pero apoyando a empresas especializadas que son las que luego también construyen servicios gestionados con nuestras soluciones para esos clientes finales. Genial, gracias. Rafael. Yo soy Rafael Campillo, CMO de la empresa Movil. Movil es una empresa que tiene ya 13 años, se creó en el año 2009 y nació en sus orígenes muy focalizada en el desarrollo de soluciones de biometría para móviles, con los móviles que había en aquella época, que eran ladrillos, eran móviles. Bueno, de hecho, en el 2009 ya fuimos capaces de hacer reconocimiento del iris antes de empresas como Google, que en el 2011 sacó el Face Unlock con su sistema operativo Android, o Apple, que sacó el Touch ID en el 2013 con el iPhone. Estoy hablando del 2009. Bueno, desde entonces hemos evolucionado mucho y a día de hoy ofrecemos soluciones más complejas en torno a la verificación de la identidad digital, ¿vale? O sea, nosotros nos focalizamos más en ese eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad, que es la persona, y no estamos tan centrados en la parte más técnica o de hardware, ¿no? Hace 6 meses nos incorporamos a SIA, que es una de las empresas de ciberseguridad más potentes a nivel nacional, que a su vez pertenece a Indra, que creo que es una multinacional que a día de hoy no necesita presentación, con lo cual, siendo una empresa de Cáceres, pequeñita, con 26 personas, sobreviviendo estoicamente. De hecho, me gusta poner siempre la metáfora de la aldea de Asterix y Obelix, rodeada de campamentos romanos, pues era esa sensación, ¿no? Allí deslocalizados, sin ningún polo empresarial, pero creciendo a base del boca a boca y del buen trabajo. Hemos sobrevivido 13 años, pues nos hemos llegado a posicionar como el líder de identidad digital y de soluciones como onboarding digital, firma biométrica o autentificación biométrica de una multinacional como Indra, ¿no? Entonces yo lo cuento porque creo que es un caso de éxito y del que nos sentimos todos muy orgullosos. Genial, muchísimas gracias. Bueno, justo acabas de incidir un poco en el tema también de que el sector de la ciberseguridad cada vez está más en auge, cada vez es más importante, ¿no? En 2021 el presidente de la Reserva Federal clasificó los ciberataques como uno de los principales riesgos para la estabilidad económica mundial. Raquel, ¿cómo de importante es que las empresas inviertan grandes cantidades de dinero en la ciberseguridad? Pues como estás comentando, es muy importante. Ahora sí, es que no se te oye. A ver, es clave, tú lo has dicho, ¿no? El impacto que puede tener en una compañía un malware, un ransomware, cómo puede parar la producción en cualquier industria y en cualquier sector. No tienen por qué ser muy tecnológicos, pero el impacto de un incidente de ciberseguridad es brutal. Por eso es importante que se invierta en prevenir y en proteger, pero eso no va a ser suficiente, ¿no? Y aquí una de las compañeras que trabaja también en la parte de detección y respuesta, es clave que la empresa tenga esa visión holística, prevenga, tenga capacidades de detección, porque la prevención nunca va a ser suficiente, por mucho presupuesto que inviertan las compañías, y luego las capacidades de respuesta, ¿no? Y es imprescindible que en ese presupuesto para protegerse se ponga a los empleados como centro, ¿no? El que se invierta en formación de estos empleados, tanto los que son más tecnológicos o que están protegiendo y encargándose de la ciberseguridad, como todos los usuarios, ¿no? Porque muchos de los ataques, un porcentaje muy alto viene por el usuario final, ¿no? Sí. Y porque no tiene, pues no se ha
no se ha invertido, no se han hecho campañas de awareness para explicar cosas muy básicas, como que no puedes abrir un correo si tienes mucho peligro por abrir un correo, pinchar en un adjunto, porque ahí esa puede ser una fuente de entrada. Entonces, lo estamos viendo, ¿no? Que cada vez más los presupuestos y lo que invierten las empresas en ciberseguridad es más. La pandemia lo ha acelerado en muchos casos, ¿no? Porque nos hemos ido todos a trabajar a casa, muchas cargas han tenido que mover a la nube, hubiese sido imposible hacer despliegues en infraestructuras on-premise y bueno, proteger toda esa nueva superficie es clave e invertir en las personas. Por supuesto, y en la concienciación totalmente, lo más interesante que has dicho, sobre todo de las personas que no están en ese sector dentro de la empresa especializadas en eso. Mariano, ¿qué tienes que añadir? Yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho compañera. La concienciación es la parte fundamental. Nosotros tuvimos hace un par de años el timo del correo al CEO, ¿no? Que llegaba un correo por parte de una persona que se hacía pasar como un proveedor, donde había conocido cuál era el director financiero de la empresa para autorizar lo que era un pago. Gracias a Dios, porque nosotros en ese negocio también somos entidad financiera y pudimos parar la transferencia, pero en muchísimas casos, en el momento de la transferencia ha salido ya se ha perdido el dinero. Entonces, la concienciación es muy importante, la concienciación de las personas que no están en los departamentos de IT, que no están en los departamentos de ciberseguridad. Pero que aún así utiliza toda la red. Empezando por la persona que abre la puerta, al señor de seguridad y sobre todo también a las personas de los departamentos de administración y finanzas que al final todo lo que es lo que estamos intentando prevenir es o bien una fuga de datos o bien una fuga de dinero, que son los dos activos fundamentales que tienen todas las empresas. ¿Ángela? No, bueno, 100% de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Bueno, como sabéis, yo estoy en el equipo de detección y respuesta, entonces, bueno, eso es lo que nos enfrentamos día a día. Un fraude del CEO, algún usuario despistado que ha abierto un correo que no tenía que abrir o un link que no tenía que acceder. Entonces, bueno, es muy importante eso de educar, de hacer esa cultura de seguridad en las empresas, de que los usuarios no tengan miedo de reportar, de preguntar y tener un equipo de seguridad también, ¿no? O sea, un buen equipo que dé una buena respuesta rápida se puede mitigar cualquier ataque, o sea, podemos evitar que llegue a su fase final, o sea, lo podemos detectar o al principio o a la mitad y mitigar o reducir el riesgo o el impacto en negocio, porque como habéis comentado, una fuga de datos hoy en día es bastante perjudicial para una empresa y de ahí para arriba. No, total, porque es como el nuevo petróleo, el control de los datos, totalmente. Xavier. Bueno, totalmente de acuerdo, y por añadir algo más, el dispositivo. Es decir, al final todos los ataques, todas las brechas, todos los fraudes pasan por dispositivos, ¿vale? Entonces, la postura de seguridad base del dispositivo es fundamental. Gestionar qué postura de seguridad tienen mis equipos corporativos, qué postura de seguridad traen los equipos de los proveedores de los cuales depende mi trabajo, es fundamental, ¿vale? Entonces, de hecho, el gestionar eso y que además no impacte en la usabilidad, porque esa es la otra. Es decir, la ciber, otro de los grandes retos que tiene es que además de ser segura sea fácil, ¿vale? Y que nosotros que somos vendor y que estamos proveyendo tecnología es uno de los grandes retos diarios. Entonces, por añadir algo a la ecuación, el dispositivo, la base tiene que ser segura. Si no es segura, se nos escapa el agua, ¿vale? Es decir, se nos cuelan por debajo, si mi móvil no está bien parcheado, si mi dispositivo de escritorio no está bien parcheado, si mi equipamiento de red no está bien parcheado y bien configurado, que esa es la otra, es un factor importante, ¿vale? Añadir algo más. Muchas gracias. ¿Algo que añadir?
Pues en este sentido, poquito, porque realmente yo creo que donde más hay que incidir es en esa parte de formación, de capacitación, de awareness, ¿no? de hacer a la gente y sobre todo a los empleados ver los peligros que están en todas partes, apostar por certificaciones que ya no es que sean una necesidad, que son un must, como la ISO 27001. Yo recuerdo cuando nos certificamos ya hace bastante tiempo, que dentro de la empresa los empleados veían este tipo de certificaciones como un dolor de cabeza, ¿no? Y dices, joder, más papel y ahora tenemos que hacer más gestiones. Y claro, inciden cosas tan básicas como que puedas tener una contraseña en tu ordenador y no lo dejes abierto y te vayas y cualquiera puede acceder a él, ¿no? O sea, son cosas tan sencillas que a veces no necesitas ni tener una certificación para ponerlas en práctica, que es cuando te empiezas a dar cuenta de la importancia de que haya una concienciación de arriba abajo y de abajo arriba en todo el seno de la empresa. Entonces yo creo que aparte de incidir también en las máquinas, que son el primer parapeto que tenemos ahí, de nada sirve tener esos controles de seguridad por debajo si luego las personas pues empiezan a hacer aguas y a no poner en práctica todo lo que deberían de poner en práctica, ¿no? Totalmente, yo creo que habéis incidido todos en que el fallo humano, ¿no?, es uno de los principales riesgos. De hecho, el informe de riesgos globales 2022 del Foro Económico Mundial dice que el 95% de los ataques significativos ocurren por un fallo humano. ¿Es fácil formar a la gente en este sentido? Porque, como has dicho, son tonterías, ¿no?, que pueden, yo creo que también todos los empleados en su vida particular, en su propio email, en su propio tal, no tenemos esa concienciación tampoco de que sea tan grave o de que sea tan... ¿qué más da?, ¿no? Tiene un poco... ¿Es fácil que la gente lo aprenda? ¿Es hacer unas formaciones sencillas ya van tirando o hay que incidir una y otra vez y repetir la formación? Hay que incidir, sin Sí, duda, ¿no? sin duda. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la ciberseguridad y continuamente hay campañas de awareness internas, ¿no?, que nos intentan un poco prevenir de ataques de phishing que son muy normales, ¿no? Y es muy curioso ver, ¿no?, cómo cada vez están más elaborados esos ataques y más gente puede incluso caer, ¿no?, en el señuelo. Entonces hay que hacerlo continuamente. Nosotros en esa línea, por ejemplo, tenemos soluciones que ayudan a las empresas a preparar esas campañas, ¿no?, muy sencillitas, y es algo que también ponemos a disposición de los partners y de estas empresas de servicios como puede ser Wise, ¿no?, que ayudan a empresas finales a implantar estas medidas, ¿no?, porque lo que va a ser imposible es que todas las empresas, independientemente del tamaño, tengan recursos para estar continuamente elaborando ese plan, ¿no? Entonces, aquí yo algo que quería un poco igual añadir es que es muy importante la colaboración entre las empresas. ¿Para qué? Pues para que podamos delegar o enfocar los recursos que tengamos en cada una de ellas, más especialistas en la ciberseguridad, a lo que está más pegado a nuestro negocio y confiemos en otras empresas, vendedores de seguridad, proveedores de servicio, en automatizar lo que es más del día a día y así poder un poco solventar la escasez de recursos especialistas que hay, ¿no? Claro. ¿Algo que añadir? Sí. Yo sí que me gustaría añadir un par de cositas. Primero, la prevención del fraude no es una ventaja competitiva para ninguna empresa si no se comparte esa prevención del fraude con lo que es la industria. Realmente estamos aquí para intentar atrapar o parar a los malos y la función que tenemos es obviamente el proteger los activos de la empresa para que se vayan a otra empresa que esté menos protegida, ¿no? Claro. Pero si todos colaboramos y todos compartimos información, lo hacemos más difícil a esos señores que su día a día es intentar encontrar una brecha de seguridad, ¿no? La segunda parte ya no tiene que ver con la seguridad técnica, sino también con la seguridad física, ¿no? La seguridad física, entre otras cosas, con medidas como el Clean Desk Policy, de que no tengan ni siquiera una papelera la gente para tirar los papeles, sino que haya un sitio localizado para lo que es
la reducción y la eliminación del papel, pues eso también ayuda. Y luego hay una parte que no somos conscientes. Yo en mi pasada vida yo era responsable de fraude de una entidad financiera y en algunos casos, no pocos, había una colaboración entre empleados y externos. Y para eso es muy importante en los departamentos de fraude interno, en los departamentos de ciberseguridad, porque hay cosas como, por ejemplo, que la gente no se vaya a vacaciones, nunca coja vacaciones, significa que algo están haciendo. Entonces, las funciones de los departamentos de ciberseguridad, aunque parezcan que sean policías, no dejan de ser que están ahí para intentar proteger a los activos de la compañía. En empresas pequeñas, has hablado tú de Cáceres, con 29, pues nosotros somos 20. Nosotros estamos dando servicios a grandes empresas. Nosotros no podemos tener ningún tipo de riesgo reputacional por la pérdida de un dato. Si lo pierde Indra, pues a lo mejor no pasa nada, pero si lo pierdo yo, estoy prácticamente, mi empresa desaparece en cuestión de días. Entonces es algo que todos, sobre todo los empresarios y todos, intentamos trasladar a los usuarios y a los empleados la importancia de la seguridad física, de la seguridad lógica y obviamente estar pendiente de todo el tema relacionado con la ciberseguridad. ¿Algo que añadir, los tres? Me gustaría comentar, a raíz de lo que has dicho como caso de éxito y ejemplo de lo que has dicho de la colaboración interna y externa, ¿no?, para muchos fraudes que se dan de datos. Nosotros trabajamos mucho con el sector de las telecomunicaciones, principalmente con el sector financiero, pero en el sector de las telco hay un fraude que se llama el SIM swapping, que consiste básicamente en primero, acceder a través de un phishing, un farming a las cuentas bancarias de una persona y luego intentar obtener de alguna manera su tarjeta SIM, porque bueno, cuando haces una transferencia suele haber dos factores de autenticación, uno suele ser un mensaje OTP que te llega al móvil y de esa manera validas la transferencia, ¿no? Entonces el objetivo último suele ser siempre ir a una oficina o bien robar un teléfono móvil o ir a una oficina y pedir un duplicado y suplantar la identidad de otra persona, ¿no? En ese punto de la oficina, cuando vas a pedir un duplicado, suele ocurrir esa colaboración muchas veces interna y externa, ¿no? Y eso lo han detectado muchas telcos. Y para evitarlo no quieren delegar esa fase de verificación de identidad en el proceso presencial. Es decir, ¿por qué voy a delegar toda la responsabilidad en la persona que está allí para verificar un documento de identidad? Vamos a delegarlo en tecnología. Y ahí viene un poco el caso de éxito. ¿Cómo lo hacen? Primero hacen un proceso de onboarding para que todo aquel cliente que se dé de alta en la empresa o que contrate una tarjeta SIM registre su biometría y ligue su biometría a un documento de identidad real, y luego cuando va a la oficina le puedes autenticar con una tableta o con una cámara, y aparte que tú hagas una verificación en la oficina presencial y le des el duplicado de la SIM, vamos a confirmar con tecnología que efectivamente esa persona es quien dice ser, no es alguien que está suplantando su identidad. Y luego hay otra brecha de seguridad que es, vale, no te pido una SIM duplicada, sino que te roba el móvil. ¿Vale? Te roba el móvil, ya tengo tus cuentas bancarias, tengo tu móvil, ahora ya sí puedo hacer una transferencia, porque cuando llega un mensaje OTP, aunque no pueda ni desbloquear el móvil, se ve en la pantalla. Si es que te llega un SMS y aparece el código ahí, el 34781, meto ese código y ya he hecho la transferencia. ¿Cómo podemos evitar o poner una barrera más para que eso no ocurra? Y ahí, con Telefónica Teclab, hicimos un piloto recientemente en el que tratábamos de utilizar ese segundo factor de autenticación, en vez de mandar un mensaje OTP con un código de seguridad, que te llegase un mensaje con un link. Y cuando abrías ese link, te obligaba a utilizar la biometría que tienes en tu dispositivo móvil a través de FIDO2. ¿Esto va a evitar el fraude de SIM swapping? Indudablemente no. O sea, al final los defraudadores siempre suelen ir un paso más allá, pero ¿vas a poner barreras para disminuirlo y lo vas a complicar? Pues sí, lógicamente, porque en el momento en que ya le obligas a tener la biometría y utilizar la biometría que tienes en el propio dispositivo,
pues no es tan sencillo como robar un móvil y que te aparezca el mensaje ahí. Entonces, bueno, pues son ejemplos de cómo se puede actuar tanto en procesos presenciales y no delegar toda la responsabilidad de la seguridad en una persona, que pueda haber esa colaboración interna y externa, sino utilizar tecnología para reforzar el proceso y tratar de evitar en alguna manera ese fraude, ¿no? Genial. Muy interesante el caso en sí. Ángela, ¿algo más? Bueno, para darle un cierre, coincido mucho con Raquel, es colaboración, ¿no? Entre diferentes o proveedores o internamente, o sea, tiene que haber mucha comunicación, mucho awareness. Nosotros lo que hacemos desde Wise principalmente es como generar una cultura, ¿no? O sea, si lo haces en el día a día al usuario, se le empieza a hacer algo normal, no es algo que ya le empieza, es que ahora tengo que cambiar la contraseña, ahora mi portátil me pide esto, no, si es poquito a poco, se va recordando, al final se hace un uso, al final te llama la atención cuando empiezas a ver algo raro, empiezas a confiar y a reportar, y ahí es cuando se reduce como esa superficie de exposición, ¿no? O sea, el usuario es el principal vector. Si lo vamos reduciendo, si lo vamos formando, tiene una cultura, él entiende a lo que se expone, porque hay gente que dice, a mí no me va a pasar. Sí, somos todos igual, la probabilidad es igual para todos. Entonces, si yo lo reduzco, si yo lo educo, surge solo, no es que tengo que estar creando o invirtiendo muchísimo dinero en tecnología, en detección, no. Hay veces que poquito a poco con el usuario ese pequeño grano de arena es lo que hace el cambio. Sí, totalmente. Es que, además, yo creo que muchas veces no se aportan soluciones o la persona no quiere poner soluciones hasta que le pasa a él. A mí me pasó hace unas semanas, de hecho, que yo la verdad que he de reconocer que siempre he sido bastante como, ¿qué más da? ¿No? O poner la misma contraseña para todo. Y hace unas semanas me pasó con una cuenta mía que alguien la hackeó. No podía entrar precisamente porque usaron en mi contra los 2 pasos de verificación. Lo activaron y yo no tenía, pusieron otro número, yo no podía acceder a él. Bueno, pude solucionarlo al final, pero sí que me hizo ver, esto es, gracias a Dios no pasó nada importante, pero dije, esto es serio, tal, y ya me puse a cambiarlo todo, puse a cambiar todas las contraseñas, me quité las notificaciones también, de tal, que es algo que nunca había pensado antes, pero es verdad. ¿Algo más que añadir, Xavier? Si no, pasamos a la siguiente. Solo en el ámbito del awareness y de las empresas, yo me lo llevaría arriba del todo. Es decir, cuando en comité de dirección de una empresa se tiene en cuenta que es un riesgo, es decir, igual que hay riesgos financieros, tal, hay un riesgo que es el de la ciber, a partir de ahí es cuando empieza a bajar, digamos, esa necesidad, esa cultura. Pero yo creo que también es importante, sobre todo a nivel empresarial, el que desde comité de dirección eso se tenga en cuenta, ¿vale? Porque a partir de ahí, claro, es que te para el negocio. Según lo que ocurra, te para el negocio, reputacional, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso cada vez se da más, pero es verdad que igual el empresario todavía le cuesta ver el rango que tiene el riesgo de la ciber, ¿vale? Y realmente yo creo que ejemplos no hace falta gastar el tiempo, ya hay muchos, sí. y muy complicados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante empezar por ahí, porque de ahí es donde acaban cayendo pues presupuestos para tener tecnologías, para tener servicios de awareness, para tener más cultura de ciber en una empresa. Entonces, yo creo que es importante remarcar también ese punto. El comité de dirección tiene que ser uno de los, o el gran sponsor de ese tipo de cultura. Bueno, hemos hablado sobre los riesgos, sobre las consecuencias que conlleva, sobre por qué pasa. Sobre todo, me gustaría preguntaros ahora sobre qué tipo de profesionales necesitamos para prevenir. ¿Son fáciles de encontrar? Empezamos contigo, Ángela. No son fáciles. No. No, esto, o sea, los ataques van creciendo, van evolucionando, o sea, todos los días son nuevos, entonces tienes que estar informándote todo el tiempo, tienes que estar estudiando todo el tiempo. Entonces los perfiles son técnicos, tienen que tener conocimientos y experiencia a veces, entonces hay veces que es difícil buscar gente porque a lo mejor no tiene experiencia, entonces los tienes que formar, tiene que ir poquito a poco dentro de lo que sea su rubro, porque hay veces que la experiencia es lo que te hace llamarla, esto me suena raro, ¿sabes? Es como le voy a prestar atención a esto. Y, por ejemplo, en lo que donde yo estoy, detección y respuesta, necesitamos muchísimos tipos de profesionales diferentes. Por ejemplo, la parte de respuesta a incidentes es una parte, otro lo que es la gestión de vulnerabilidades, lo que está la gestión de alertas, lo que son despliegues de SIEM y SOAR, que también nosotros hacemos. Entonces es tan variado
que hay veces, bueno, y la demanda tan grande, porque ese es otro tema, que el equipo crece y crece y crece y crece porque hay muchísima demanda, que es difícil. Pero también influye una parte que nosotros estamos invirtiendo mucho en lo que es I+D, para automatizar procesos, que también creo que Raquel lo ha mencionado en algún momento. Hay que quitar esa tarea repetitiva para que el profesional pueda centrarse en una única parte, no tenga que estar todo el día haciendo ciertas tareas. Si eso se quita, necesitaremos a lo mejor menos gente y de mayor calidad, porque se va a poder concentrar en esa alerta específica y no va a tener 20 atrasadas. Entonces, nosotros invertimos mucho en lo que es automatizar procesos, optimizar tiempos de los recursos, con la idea de eso, de disminuir esas tareas y ese fallo humano, ¿no? Porque también el fallo humano está de los dos lados, ¿no? Entonces, si yo reduzco, opera mejor, es más positivo. Bueno, esto es muy complicado. De hecho, la secretaria del INCIBE, Victoria Balbuena, ha dicho que vamos a necesitar cerca de 80.000 empleos en ciberseguridad en los próximos años. Si se necesitan 80.000 es porque son difíciles de encontrar, ¿no? No hay, ¿no? Entonces, sí es cierto que para encontrar ese tipo de personal, lo primero que hace falta es también que haya cursos formativos dentro de lo que es la formación privada o la formación pública, donde pues preparen a los trabajadores de esta industria en este tipo de sectores, ¿no? A día de hoy pues hay mucho interés por parte del sector privado en dar este tipo de cursos o este tipo de máster, etcétera, que obviamente preparan a las personas para que las empresas privadas los podamos contratar de una forma dinámica, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde Fortinet tenemos lo que se llama el NS Institute, que es un training center online que utilizamos para formación propia, que utilizamos para formación de nuestro canal y formación de los clientes finales. Justo con la pandemia hubo un momento, el acceso a estos contenidos en parte era gratuito, en parte era restringido. Lo abrimos completamente en el 2020, tuvimos como casi 1.800.000 accesos y personas que se certificaron en distintas categorías, ¿no? Algunas son más de awareness, otras son muy, muy especialistas. Y en nuestro ADN, y uno de los objetivos, por ejemplo, de nuestro CEO ha sido potenciar y contribuir a que el ecosistema se forme, ¿no? Y en esa línea también colaboramos con universidades, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, en las universidades dar acceso, ¿no?, a cursos muy especializados de ciberseguridad, pues también ayuda luego a que las empresas, nosotros mismos los podamos contratar, los pueda contratar todo el ecosistema, y la propia universidad recibe esas herramientas para impartir los cursos, ¿no? Y aquí en España, yo creo que Iberia, o España, a nivel de Europa, ha sido uno de los países que mejor lo ha hecho. Creo que tenemos ya más de 30 universidades que se han adherido al programa, y es impresionante, ¿no? Y además, por ejemplo, luego también acceden entidades que trabajan por la integración, ¿no?, sin ánimo de lucro, para personas con discapacidad, pues también poder formarlas, darles una base, porque luego esos perfiles entran pues en tareas administrativas que comentaba Mario, que también necesitan tener unas nociones básicas. Entonces, colaborar entre las empresas va a ser clave, porque hay una escasez enorme de recursos. O sea, hablabas de 200.000, pero eso va a ir creciendo. A nivel mundial pueden ser 3 millones o incluso más, ¿no? Entonces, además que no existe. No es que no existe, y además los que existen se tienen que continuar formando. Así que ahí es importante que todos potenciemos esa, y que nos autoformemos, porque la ciberseguridad es muy especializada, pero yo no conozco ningún compañero que no esté actualizándose. Yo lo pongo de ejemplo de la medicina, ¿no?, que no hay tampoco un médico que estudiara y después ya se haya olvidado y no se haya estado reciclando. Pues aquí es lo mismo, ¿no? O sea, que está en constante formación. ¿Algo que añadir? Bueno, yo creo que lo habéis dicho todos. En realidad es un problema no solo exclusivo del área de la ciberseguridad o de la industria de ciberseguridad. Creo que la demanda de profesionales cualificados en el sector tecnológico es latente a nivel mundial, pasa en todos los sectores,
Todos hemos pensado alguna vez por qué no duplican o triplican en las universidades el número de egresados de las facultades tecnológicas. Yo este debate lo he tenido también en otro foro donde había presentes rectores de universidad y tomaban la palabra y decían, yo no tengo los recursos para duplicar ahora mismo el número de matriculados. Y te voy a decir otra cosa, ni tengo los recursos ni tengo los alumnos, porque desgraciadamente la cantidad de alumnos que pide como primera, como segunda, como tercera opción hacer carreras de base tecnológica es la que es. Y no está casada con la demanda, con lo cual habrá que hacer algo también a nivel social, desde el ámbito familiar hasta el ámbito político, para concienciar a la gente de lo que se nos viene encima, de cómo está cambiando todo esto a la velocidad de la luz y de que la demanda de esos 3 millones de profesionales es una demanda de perfiles que ni siquiera existen, que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Entonces el problema es gordo. Nosotros tenemos un problema para encontrar profesionales ahora mismo para nuestra propia empresa, como supongo que todos los que estamos aquí, brutal. Y no hablo de profesionales con experiencia, eso ya es para nota, ¿no? Encontrar gente junior que pueda entrar a trabajar en perfil. Nosotros estamos centrados en desarrollo de software, ¿vale? Entonces, con ingenierías de software ya podíamos cubrir gran parte de las necesidades que tenemos ahora mismo. Especialidades como Deep Learning, algoritmos convolucionales, visión artificial, pues hombre, pues son carreras que a nosotros nos ayudan, sobre todo en el área de innovación, ¿no? Que trabajamos mucho con inteligencias artificiales. Pero indudablemente creo que es un problema global, y no solo de la industria de la ciberseguridad, sino un problema global en la industria tecnológica, la falta de profesionales cualificados y de vocaciones. Entonces, bueno, pues no tengo la clave, pero... Solo te añadiría a todo eso que dices, cosas clave es de más base incorporar a las mujeres. O sea, es fundamental el que haya más interés desde los 8, 10, 7 años, 12 años, el que haya mucho más interés por parte de las mujeres, porque ya sabéis que el ratio que hay es tremendamente desfavorable a las mujeres, en general en la industria de la TI y en ciber todavía un poquito más, y que en ese aspecto todo el mundo que se quiera dedicar a la ciber tiene que tener en cuenta algo que más o menos ya esbozabais, y es que la formación tiene que ser constante. Es decir, es que es el ratio de cambio que tenemos, yo no sé cómo van los otros sectores, pero el nuestro es brutal. Es decir, tienes que invertir una parte muy importante del tiempo del empleado en reciclarlo. O sea, no sé el resto de sectores que hacen, pero en el nuestro, claro, nosotros hablabas de plataformas globales de formación, nosotros internamente tenemos, salvando todas las distancias del mundo, pero cosas muy parecidas, porque es que necesitas estar constantemente formando, es decir, en riesgos que vienen, en tecnología que estás sacando, en cómo aplicarla, en qué tecnologías alrededor de la ciber tienen que conocer esos profesionales para saber ejercer esa ciber. Networking, sistemas operativos, aplicaciones, bases de datos, comunicaciones, bla, bla, ¿no? Es decir, yo creo que, por añadirle, el tema de incorporar a la mujer, y sobre todo desde muy temprano, porque es muy difícil que una persona con 25 años cambie su orientación y diga, ahora me encanta la ciber. Bueno, puede pasar, pero no es lo normal. Es cómo infundirlo desde más pequeñitos, yo creo que eso es algo clave. Y eso es política, sociedad, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, habrá que hacer algo. No, por supuesto. Ahora ya, para ir terminando un poco, os quería preguntar, ya que hemos hablado de todo lo anterior, ¿cuáles son las claves para que un cliente se sienta seguro con vosotros, en particular con vuestras empresas? Que en vuestra experiencia, ¿qué son los factores clave que hacen que un cliente realmente se sienta seguro ante tal cantidad de amenazas realmente? Empezamos contigo, Rafael. Bueno, yo creo que le tienes que dar tú primero confianza, ¿no? Lo que decíais antes, si algún cliente se entera de que yo mismo en mi casa he sufrido alguna fuga de datos, pues desaparezco al día siguiente, ¿no?
hay que aportarle confianza primero con tu experiencia, con tus conocimientos y con casos de éxito reales, ¿no? Nosotros cuando vamos a hablar con cliente, pues tenemos que tangibilizar todo esto que estamos hablando de una manera un poquito más abstracta, llevarlo a la tierra y decirle, mira, nosotros te podemos ayudar de esta manera, hemos ayudado a otras empresas similares a la tuya. Porque normalmente si vienen a vosotros es porque ya han sufrido un ataque o porque tienen miedo. Bueno, las motivaciones son muy dispares. Es decir, hay clientes que lo que menos les preocupa es la ciberseguridad y lo que les preocupa es ofrecer usabilidad, por ejemplo, ¿no? A sus clientes. Oye, yo es que para un proceso de registro, pues le estoy pidiendo al cliente que me rellene un formulario súper extenso, que me mande una foto de su DNI, que a ver si me la manda de su DNI o me la manda de esta mesa que tengo aquí delante, y luego además tiene que esperar 4 días hasta que le doy de alta en mi plataforma y lo que quieren es algo rápido. Entonces pongo utilizar tecnología que automatice ese proceso. O yo a mis empleados o a mis clientes les pido que para acceder a mi plataforma web metan un usuario y una contraseña. Jolín, siempre meten la misma contraseña en todas las plataformas, una brecha de seguridad. ¿Lo pueden hacer con biometría? Esa es una motivación. Otra puede ser una motivación, la normativa. Oye, es que la normativa ya me exige que empiece a implantar en determinados sectores, como el financiero, ¿no?, que es el que suele ser en estos casos un early adopter por temas de fraude, me exige que empiece a implantar medidas de seguridad más estrictas a la hora de permitir, por ejemplo, que alguien abra una cuenta bancaria en remoto. Porque ese proceso tradicionalmente se ha hecho de manera presencial y había una verificación presencial y tú ibas con tu DNI y allí esa persona te abría una cuenta bancaria. Desde la pandemia, afortunadamente, ciertos procesos que siempre se han hecho de manera tradicional, de forma presencial, se pueden hacer en remoto. Eso es una ventaja, pero claro, hay que meter mecanismos de seguridad. Otros, pues sí, su mayor preocupación es el fraude. Y cuando hay suplantaciones de identidad y en un banco sufren muchos fraudes que les toca directamente al bolsillo, pues puede ser la motivación por la que viene. Las motivaciones son muy variopintas, ¿vale? Pero en torno a ellas siempre está girando y pivotando el fraude de identidad, ¿no? Entonces ahí es cuando tú puedes demostrar tu experiencia, poner casos de éxitos reales y tratar de buscar soluciones que se adapten a la necesidad que tiene ese cliente, que no siempre es la misma. Va a depender mucho de ese cliente, de ese contexto, de ese sector. Una empresa de movilidad, cuando yo llegue a Sanz y me revuelvo para casa, que me permita alquilar un coche y no sea usuario de esa empresa, lo que más le interesa es que yo me registre y me puedan dar de alta en el acto. Porque si tú no me verificas mi identidad en el momento del registro, yo no puedo utilizar ese coche ahora. De nada me sirve que me digan, en 24 horas te he activado el perfil. Bueno, pues me voy en taxi. ¿Me entiendes? Va a depender un poco de cada caso concreto de cada empresa. En nuestro caso, ¿vale? Para el tipo de tecnología que hacemos, que son muy transversales. Sí, sí, totalmente. Raquel. Nosotros que ayudamos precisamente a que las empresas estén seguras, lo que tratamos mucho es de escucharles, entender sus requisitos y sus motivaciones y que la tecnología no sea tecnología por tecnología, sino que podamos ver cómo les aplican, ¿no? Con casos de uso, buscamos mucho compartir esas prácticas y escucharles. O sea, esa es una de las claves, ¿no? Tú antes comentabas también las certificaciones de terceros, ¿no?, que acreditan que tienes tu propio plan, etcétera. Nosotros también las pasamos a nivel de entidades que a nivel global o en cada país nos certifican y nos acreditan, pues para entidades de gobierno, sobre todo. Y un poco esa es la clave que vemos. Gracias. Pues nosotros tenemos dos tipos de clientes. Tenemos el cliente corporativo y al cliente corporativo fundamentalmente se le convence también, primero porque seamos una empresa homologada, ¿vale? Homologada por el CNI, ¿vale? Que somos de los pocos, no decir, no caben en esta mano, de las compañías que pueden hacer la emisión de un certificado digital en nube. Y eso es muy importante porque ese proceso de homologación es bastante duro, ¿no? También las certificaciones, la ISO 27001, la 9001, la 14001, etcétera, incluso cuando tengamos que hacer de temas relacionados con pagos, la tokenización de las tarjetas, cumplir nivel PCI, nivel 1, etcétera, todo eso es fundamental de cara a cuando tú te presentas a un proceso de licitación con una gran compañía. Nosotros damos nuestros servicios a la industria financiera, a la industria de seguros, a la industria de las telecomunicaciones y obviamente ellos ya esperan que tú, antes de presentarte allí, ya cumplas una serie de requisitos.
Por el lado contrario, también tenemos clientes que son pues particulares, ya sean a título personal o ya sean representantes de persona jurídica, ¿no? Y a ellos lo que les interesa es la usabilidad, ¿no? Pero también la concienciación. De la misma forma que a un cliente no se le ocurre darle, traspasar lo que es su tarjeta y su PIN a un tercero, lo que tiene es que asegurarse que no le pasa su certificado digital, ni siquiera a su gestor, para que le haga las gestiones con la administración pública. Entonces, a los clientes también lo que les interesa es que seamos transparentes, que les formemos y que hagamos un proceso de onboarding, pues que simplemente enseñando lo que es el DNI, con una videollamada, una prueba de vida, asegurándonos que los hologramas dentro del DNI son los correctos, asegurándonos que la biometría facial, que la prueba de vida sea acorde, y todo eso en pocos segundos, para que la usabilidad de los procesos sean importantes. Y la tercera parte, que también los usuarios físicos que no estén bombardeados continuamente con mensajes por parte de la compañía, y que esos mensajes, pues hasta cierto punto, en las cosas que sean importantes, sean mensajes certificados, cualificados, donde sabes de quién es la procedencia, desde dónde te está llegando y desde quién te está llegando. Y eso es importante, sobre todo desde el punto de vista de la concienciación, porque muchas veces pecamos las empresas de estar comunicando constantemente a nuestros clientes con oportunidades, con oportunidades de negocio, con nuevos servicios, etcétera, y cuando al final pues está recibiendo una persona 20 correos todos los meses de una misma empresa, pues al final cuando cuando ya te llega otro donde está embebido un enlace fraudulento, simplemente pues lo presionas y ya la hemos liado, ¿no? Pero también tenemos que tener esa conciencia, ¿no? Y esos son los dos factores que creo que son fundamentales tanto para la empresa, para el negocio del B2B como para el negocio del B2C. Mira, muchas gracias. Ángela, si nos importa, os voy a tener que pedir que seáis un poco breves, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero por favor, nos interesa mucho. Bueno, lo hago rápido. A ver, nosotros vamos a las empresas, a los clientes, y lo que hacemos inicialmente es un análisis, ¿no? O sea, les preguntamos dónde está tu negocio, qué es lo que más te importa, qué es lo que primero quieres proteger, y hacemos un roadmap, ¿no? Decimos, esta opción, esta y esta, y luego acompañamos. Eso ayuda muchísimo al cliente para que se sienta seguro, porque lo acompañamos en todos los procesos y siempre estamos ahí. No es un servicio que se presta, no soy un proveedor que empiezo y termino. Somos como un partner, ¿no? Formamos parte. Incluso hay clientes en los que... constante, ¿no? Claro. Hay clientes en los que hacemos como una entidad, una oficina de ciberseguridad. Entonces, somos casi, es como físico, ¿no? Sabes que hay alguien ahí, hay un buzón ahí donde puedes mandar consultas, sabes que hay alguien ahí detrás. Entonces, el cliente al final tiene esa tranquilidad de que hace su día a día, hace su negocio y está protegido, ¿no? O sea, además somos muy transparentes, o sea... acompañamos, básicamente eso, o sea, para dar un cierre. No, me ha encantado acompañar. Acompañamos. Es perfecto. Xavier, ¿algo para terminar? Simplemente nosotros somos proveedores de tecnología, es decir, tenemos producto, y lo que hacemos es, en esa visión extremo a extremo, somos una parte de lo que es necesario para que se securicen, en nuestro caso, dispositivos, comunicaciones, accesos remotos y demás. Entonces, lo que intentamos es ayudar al cliente a que alinee cosas que aquí hemos hablado, ¿no? La concienciación del usuario, configuraciones, en definitiva, ayudar a subir su nivel general de la ciber. En este caso, más desde la parte de la infraestructura y la tecnología, que es más nuestra labor, pero bueno, también es parte necesaria para que se alineen esos factores, ¿vale? O sea, ese es básicamente nuestro cometido. Bueno, pues muchísimas gracias. Os haría más preguntas y preguntaría al público, pero la verdad que nos hemos quedado sin tiempo. Os quería agradecer a los 5 por haberos acercado al escenario. Ha sido muy interesante, yo he aprendido mucho, seguro que los que están aquí presentes y los que nos han seguido por el streaming también. Muchísimas gracias y seguramente nos veamos el año que viene también. Muchas gracias a todos. Gracias.